docente en la facultad que lamentablemente, sensiblemente falleció hace unos años, que tenía software de contabilidad, software diseñado y orientado básicamente a empresas cooperativas. Entonces él se dedicaba a hacer el mantenimiento, modificación, y no se olviden, por ejemplo, que muchas veces la superintendencia se adecaba a nuevas normas financieras, por ejemplo, impuestos, nuevos cargos que se hacían, como el impuesto a las transacciones, etcétera. Y bueno, todos esos elementos tenían que ser corregidos y modificados en el código. Lamentablemente, al fallecimiento de esta persona, creo que tenía una persona más que le ayudaba, pero como les digo, es complicado para una empresa tener un software el cual no pueda hacer las modificaciones correspondientes de acuerdo a las exigencias. Entonces, esto trajo muchos problemas a este tipo de empresas. Desde que ahí se puede ver un claro ejemplo de la importancia de que tengamos un código ordenado, documentado y fácil de entender. Por otro lado, vamos al punto 3, que sea sencillo de encontrar fallos. Cuando un software está ordenado, es bien modular, el encontrar errores es muy sencillo, es decir, nos toma menos tiempo. Si no sucede esto, si el código es difícil de entender, por más de que nosotros lo hayamos programado, muchas veces es código tan extenso que el buscar estos errores nos va a llevar demasiado tiempo, ¿sí? Entonces es importante, como les decía, el punto 2, que sea fácil de entender, para que el punto 3, que nos indica que sea sencillo de encontrar fallos, sea aplicable. Y por otro lado, nos permite programar más rápidamente. ¿Por qué nos permite programar más rápidamente? Si tenemos elementos bien diseñados, módulos bien diseñados que cumplen las tareas correspondientes de forma adecuada, yo puedo fácilmente reutilizar estos segmentos de código en nuevos programas, nuevos sistemas que vayan a ser desarrollados. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá, por favor? ¿Ninguna? Bien. Hemos visto cuál es la definición de refactorización, ¿sí? Y ahora, una cosa es la definición y ahora vamos a mencionar qué es exactamente la refactorización. Nos dice que es una forma sistemática de introducir mejoras en el código que minimiza la posibilidad de introducir errores, bugs en inglés. Bueno, introducir errores en el sistema, en el software. ¿Por qué nos habla de forma sistemática de introducir mejoras y que minimizan las posibilidades de errores? Refactorización básicamente consta de 2 pasos. Introduzco un cambio simple y luego pruebo el sistema tras introducir el cambio para ver si todo funciona correctamente. Puede ir desde hacer el cambio de un nombre a una variable, puede ir desde cambiar los nombres de los métodos, los nombres de las clases, cambiar el tipo de algún dato, volver una constante global, etcétera. Son pequeños cambios que podemos ir haciendo, pero lo importante es que apenas realice este cambio, debo constatar, debo verificar que este cambio no me está afectando al sistema, que aún funciona correctamente. Si es que yo realizo un extenso cambio de datos en el sistema, es decir, varios cambios, nombres, variables, todo en conjunto, y posteriormente trato de hacerlo funcionar, si es que me presenta errores, me va a costar mucho más tiempo el poder detectar
¿cuál de mis cambios es el que me ha producido este error? ¿Por qué no me está funcionando correctamente? Entonces, lo importante es pequeños cambios, inmediatamente tras ese cambio hacer una comprobación del sistema. ¿Nos va a tomar tiempo? Sí, nos va a tomar tiempo, pero más tiempo nos va a tomar realizar grandes cambios y que posteriormente no funcione. Vamos a perder mucho más tiempo tratando de encontrar cuál de los cambios realizados es el que me produjo la falla o el error. Como pueden ver hasta ahora, todo lo que estamos hablando son cosas simples y sencillas sobre lo que se refiere a la refactorización. Y acá mencionamos algunos elementos de lo que dije anteriormente. ¿Qué tipo de cambios o modificaciones podemos hacer? Añadir un argumento a un método, es decir, voy a recibir un nuevo parámetro. O posiblemente sea el caso inverso, posiblemente elimine un parámetro, un argumento para no recibir un nuevo parámetro, tal vez no lo necesito, era innecesario, etc. Luego, mover el atributo de una clase a otra. Si se fijan, este puede ser un elemento de error de diseño, muy comúnmente realizado por todos los que desarrollan software inicialmente, debido a que puede haber algún error de concepción o algo que no nos haya quedado claro, o tal vez de forma muy impulsiva hemos empezado a realizar la definición de nuestras clases y hemos terminado con un atributo en una clase errónea. ¿Sí? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de esto? Bien, tal vez por el hecho de que no interactúa de forma adecuada con todos los demás elementos, o para que interactúe necesito realizar demasiado trabajo de programación en los métodos o en su interacción con otra clase. O podemos darnos cuenta de que este elemento, este atributo, se relaciona más o interactúa más con los demás atributos de otra clase. Entonces hay varias formas de irnos dando cuenta si es necesario hacer correcciones de este tipo. Bueno, acá hablamos de mover un atributo. También puede ser el hecho de aumentar, añadir un nuevo atributo. ¿Sí? No necesariamente solo mover, sino puede ser incrementar un nuevo atributo, puede ser corregir el tipo, como habíamos mencionado, etc. Bien. Luego nos dice mover el código hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía de herencia. No se olviden que cuando trabajamos con herencia, ¿qué estamos haciendo? Vamos de una representación genérica, lo más amplia posible, y poco a poco vamos realizando una especialización de la misma. Es decir, vamos llevándola hacia el área que requerimos. Por ejemplo, a ver, permítanme ver un instante. Bien, supongamos que tenemos vamos a reducir esto. Una clase persona. ¿Sí? Aplicando herencia, vayámonos
ejemplificar algo de la universidad. Tenemos estudiantes y tenemos funcionarios. Dentro de los estudiantes, ¿qué tenemos? A ver, tenemos regulares, tenemos admisión especial, becarios, ¿sí? Y esto se puede ir dividiendo de acuerdo a las especialidades que hay al tipo de beca. Posiblemente, no estoy seguro, hay alguna subdivisión en especiales y en regulares, creo que generalmente no existe, creo que llegamos hasta ahí. En el tema de funcionarios, ¿qué va a pasar? Vamos a tener al sector docente, al sector administrativo. Dentro del sector administrativo vamos a tener los indefinidos, vamos a tener los plazos fijos y vamos a tener fondos propios, por ejemplo. Dentro de fondos propios, perdón, esto creo que es fondos propios, el plazo fijo generalmente tenemos en fondos propios también. Acá fondos propios, incluso en los indefinidos puede existir el tema de fondos propios. En docentes va a haber también su clasificación donde vamos a tener docentes invitados, titulares, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Resulta que muchas veces cuando tratamos de profundizar demasiado, es decir, hacer demasiado especializado, vamos a tener el inconveniente de que me va a causar problemas en el software, es decir, lo he hecho tan especializado que no me va a permitir realizar demasiadas cosas. Entonces me conviene ya sea moverme hacia arriba para tener un poquito más de holgura y mejor trato en el desarrollo del sistema, o posiblemente lo haya realizado de forma tan genérica que hay elementos innecesarios que no los necesito, no los voy a utilizar, entonces me sirve tener un elemento mucho más especializado. A eso se refiere el mover código hacia arriba o hacia abajo. Estamos hablando dentro de la jerarquía de lo que sería herencia. ¿Alguna consulta, alguna duda, comentario? ¿Ninguna? Bien. Acá hay un ejemplo de lo que sería una aplicación en Videoclub. Es un ejemplo que lo he extraído, no lo he desarrollado yo. Simplemente lo encontré y lo puse para que sea más fácil de visualizarlo. Tenemos que calcula e imprime el cargo a realizar a un cliente a partir de las películas que han alquilado y el tiempo de alquiler. Por un lado, hay 3 tipos de películas: normales, infantiles y estrenos. Luego, la aplicación también bonifica con puntos a los clientes que más alquilan. Si nos fijamos ahí, en nuestra clase cliente, bueno, está el nombre, es bastante simplificado. Tenemos un método para devolver el nombre, luego un método para añadir un alquiler de película y tenemos un informe. Luego en alquiler tenemos días de alquiler y tenemos los métodos para obtener cuántos días alquilada la película y obtener la película. Y en la película, bueno, tenemos el tema que es infantil, luego otros elementos como normal, si es estreno o no, el título de la película, un precio por
un código precio que está manejando y los métodos correspondientes para obtener el precio para esa película, para fijar o modificar el precio para esa película y obtener el título. Posiblemente asumo que el alquiler está en función o el precio de alquiler está en función a si es estreno o no. ¿Sí? Entonces las películas que ya no son tan populares posiblemente hagan modificación de precio. Bien, nos dice que dentro de la clase cliente informe hace demasiadas cosas. Y nos dice que un informe dentro de cliente no tiene sentido básicamente porque nos puede producir con probabilidad alta errores al modificar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo quiero un informe de una película? Bueno, copiamos el código, lo ponemos en película y empezamos a desarrollar nuestro propio método informe dentro de película. Podría ser, o lo mismo en el sector de alquiler. La idea, pero básicamente es tratar de evitar el copiar, pegar por todo lado y hacer pequeñas modificaciones para nuestras necesidades. Muchas veces cuando hacemos eso incluso ni siquiera modificamos los nombres de los atributos o variables, los nombres de los métodos, simplemente hacemos correcciones del código para que se adapte a nuestras necesidades. Al hacer este tipo de actividades, lo que estamos ocasionando o introduciendo en nuestro código es una alta probabilidad de que a futuro, si no es en el momento, nos produzca errores. ¿Sí? Y sobre todo cuando querramos añadir nuevas funcionalidades, suceda esto. Y acá nos dice, los usuarios solicitan nuevas funcionalidades, imprimir el informe en formato HTML, introducir nuevas formas de clasificación en las películas, etc. Entonces, no me sirve reutilizar el código dentro de cliente. Y ahí de lo que mencionaba, solución, copiar, pegar y crear un nuevo método llamado cliente informe HTML. Pero, ¿qué sucedería si las reglas de cargo a cliente cambian? Hay nuevos tipos de película, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, informe no me sirve dentro de cliente. Entonces, tendríamos que buscar, en todo caso, la clase correcta para realizar esta modificación del informe. Perdón, volvamos acá. Queremos la imagen. Bien, entonces, si quieren nuevas versiones, nuevos informes, reportes sobre las películas, lo más adecuado sería tener acá dentro de película informe, ¿sí? Un informe que me permita sacar información, obviamente, de cada una de las películas. Un informe para alquiler, propiamente de alquiler, donde establezca y pueda recuperar información de las películas alquiladas, así como del cliente que ha realizado el alquiler. Y si necesito algún tipo de informe dentro de clientes, si se dan cuenta, el único informe que necesito, más que informe, sería algo que me registre o me dé información de quién es el cliente. En cuanto al alquiler, lo más apropiado para tener un informe dentro de alquiler me permitiría sacar informes sobre los clientes y las películas que ha alquilado, los tiempos que ha estado. Dentro de alquiler podría obtener información relevante como cuántas veces me ha alquilado en el mes, etcétera. Sería un lugar mucho más apropiado para la incorporación del método correspondiente, que sería un informe sobre ese tipo de información. Dudas, consultas, comentarios.
Bien. Esto es lo último que vamos a ver por hoy. En este punto, como les dije, el material teórico no es extenso, por tanto no quiero agotarlo tan rápidamente y vamos a pasar a atender dudas y consultas sobre el trabajo individual que deben realizar. Aún no lo he puesto en el Classroom, lo voy a poner entre hoy y mañana, por favor, pero ya saben todos ustedes qué es lo que tienen que ir haciendo. Bueno, pasemos a 2 reglas de oro de la refactorización. Entonces, no se olviden, tenemos la definición, luego hemos visto en qué consiste la refactorización, que son los 2 pasos simples, y ahora las 2 reglas de oro. ¿Por qué recalco o aclaro esto? Porque muchas personas confunden las 2 reglas de oro con los 2 pasos simples de en qué consiste la refactorización. Bien, ¿qué nos dice las 2 reglas de oro? Cuando necesitamos añadir una nueva funcionalidad a una aplicación, si la estructura de la aplicación no es adecuada para introducir los cambios necesarios, no lo voy a poder hacer, ¿correcto? Entonces, primero debo refactorizar el código para que el cambio introducido sea fácil. O mejor dicho, para que el cambio a introducir se realice de forma adecuada y sea mucho más fácil. Y luego de hacer esta refactorización, se añade la nueva funcionalidad. ¿A qué se refiere con que no es adecuada la estructura? Es lo que habíamos mencionado anteriormente. Si se fijan en el ejemplo, si quisiéramos un reporte, un informe referente a las nuevas películas, clasificaciones, etcétera, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber modificado ya sea en películas un informe y otro en alquiler. Ahí estoy modificando la estructura de la aplicación. ¿Sí? Estamos agregando nuevos métodos, estamos modificando elementos de nuestra clase. Entonces, posiblemente en muchos sistemas o tenga que mover variables de una clase a otra, añadir nuevas variables, añadir nuevos argumentos para que trabajen con parámetros, tal vez mover dentro de mi estructura, dentro de mi jerarquía de clases, porque la especialización excesiva no me va a permitir introducir este cambio, o posiblemente necesite especializarlo de tal forma que la estructura me permita introducir la nueva funcionalidad. Eso sería el primer punto. 2, me dice, antes de aplicar las técnicas de refactorización, debemos asegurarnos de que disponemos de una batería de pruebas robusta y completa. Estas pruebas deben ser autocomprobantes, como las pruebas unitarias. Refactorizar durante todo el ciclo de vida de una aplicación ahorra tiempo e incrementa la calidad del proyecto. Entonces, para verificar que todo sea correcto, ustedes deberían contar con un conjunto de pruebas que permita verificar la solidez del sistema, que todo funcione correctamente. No simplemente uno hace un sistema y bueno, empieza a funcionar y cada que funciona y que nos reporten los fallos y corregimos. Sino tenemos que prepararnos, ver con antelación qué tipos de pruebas se van a realizar, con qué tipos de información, con qué tipo de datos, contar con todo lo necesario para poder verificar su funcionamiento. Entonces, se refiere, con toda esa información deberíamos preparar un conjunto de pruebas para que funcione de forma semiautomática o autocomprobantes. Para eso hay elementos, librerías que nos permiten crear pruebas a fin de que verifiquemos si los segmentos del código funcionan correctamente. Entonces, volvamos a las 2 reglas. Si necesitamos añadir nueva funcionalidad a la aplicación y la estructura no me permite,
debo primero refactorizar para luego introducir más fácilmente esta nueva funcionalidad que necesito. Pero vamos al punto 2. Antes de hacer todo este proceso de agregar nueva funcionalidad o refactorizar, debo asegurarme de que tengo un conjunto de pruebas necesarias que me permitan comprobar que el sistema funciona correctamente. Tengo todas estas pruebas, recién procedo a la refactorización para la introducción de la nueva funcionalidad. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? Básicamente, mantener un código conciso, claro, fácil de comprender y modificar y extender. Incluso lo que habíamos mencionado por otras personas, por terceros. Y obviamente algo muy importante es el evitar la existencia de código duplicado. Bien, acá vamos a parar la presentación y me gustaría pasar en todo caso a dudas, consultas, preguntas que tengan referente al trabajo individual. ¿Alguna duda, consulta, por favor? Una pregunta, Inge. ¿Será que puedes subir las diapositivas que vimos hoy, por favor? Las tienen, está en el Classroom. Permíteme mostrarte y enseguida te muestro. Perdón, está, pero no lo he compartido, lo comparto enseguida. A ver, editar, publicar. Ok, ya está activado para ustedes, lo tienen dentro de refactorización y ahí tienen la presentación. En la presentación hay algunas cositas que debería corregir, que sobre todo en la parte de ejemplos, pero no es algo que nos vaya a perjudicar. Entonces, ya lo tienen compartido, ya pueden darle una revisión. No es extenso el material, por eso estamos yendo con calma. Y el objetivo básicamente es el de hacer trabajos, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir viendo con calma estas partes. Bien, concentrémonos ahora en su primer trabajo individual. ¿Alguna consulta, comentario? ¿Alguien que no haya fijado un trabajo individual? Y tengo una pregunta. La anterior clase no me pude conectar. Me dijo que llenaron un formulario. Sí, el formulario básicamente era para registrarse en la materia para que yo pueda cruzar posteriormente con lo que es las listas del sistema. Nada más, no hay nada adicional, no hay ningún problema en este momento. Si tú me pasas tus datos en pantalla, por el chat vamos a verificar o te voy a registrar y más bien vamos a explicar nuevamente en qué consiste el trabajo. Para ello voy a buscar mientras tú te anotas o anotas. Vamos a ver. Mientras yo accedo a la lista de funciones. ¿Qué datos pongo? Dije, nombre completo, código SIS. Tu código SIS y el nombre. Ok.
Bien, voy a compartir pantalla nuevamente. Un momentito, estoy acomodando las funciones para que puedan ver de qué trata la tarea. Bien. El trabajo básicamente consiste en que ustedes seleccionan una función que puede ser de la clase matemática o una función, un método de string. ¿Sí? Seleccionan la que ustedes gusten. Luego, ustedes deben crear su propio método que haga lo que hace exactamente el método de la clase escogida, es decir, de la clase string o de la librería matemática de Java. Tienen que hacer su versión, su equivalente. ¿Sí? Y luego agarrar 10 valores que ustedes elijan. Obviamente, no, dependiendo de la función, búsquense valores saltados, es decir, que no sean muy próximos unos de otros, sino que haya distanciamiento. ¿A qué me refiero? Voy a ejemplificar con factorial. Por ejemplo, aquí no hay factorial, obviamente, pero supongamos que hubiera, no quiero que hagan factorial de 1, 2, 3, de factorial del 1 al 10 no tiene sentido, sino que vayan haciendo saltos mucho más grandes, ¿no? Esos 10 valores los van a ejecutar con la función del lenguaje que hayan escogido, con el método del lenguaje elegido. Y esos mismos 10 valores los van a ejecutar con la versión que ustedes hayan construido. Entonces, básicamente, van a armar una tablita donde van a tener el método del lenguaje y aquí mi método. Van a ir del 1 al 10. Bueno, aquí habría que poner la columna valor. Aquí no se van a obtener valores, etcétera. Son los tiempos que les ha tomado tanto al método del lenguaje como al método construido por ustedes. Ahora bien, por ejemplo, a ver, vamos a agarrar, alguien ha hecho, supongamos que está haciendo concat. Bien. Alguien está haciendo a.concat y le estoy pasando b. ¿Sí? Bien, acá me tienen que agarrar el tiempo 1 y acá el tiempo 2. Ya van a escoger algún método o alguna librería, enseguida lo vamos a ver, y ustedes el tiempo que van a calcular o que les va a tomar el resultado, si quieren, va a ser igual al tiempo 2 menos tiempo 1, y ese resultado es el que viene tanto acá como acá para este valor con el método de lenguaje y con mi método. ¿Sí? No van a mostrar dentro de este segmento, no quiero impresión. Si quieren hacer impresión, el system out, print, etcétera, del resultado y también de A, qué sé yo, lo van a hacer fuera de este segmento. ¿Por qué? Porque la impresión va a hacer que añadamos tiempo que no queremos contabilizar. Solo quiero cuánto tiempo le toma a esta función, a este método, y cuánto tiempo le toma a mi método. ¿Sí? Bien. ¿Qué van a utilizar? Tenemos NanoTime
y current time millis. Ahí tienen, son de lenguaje. Se trabaja con valores reales, o perdón, enteros largos. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es la precisión, ¿sí? NanoTime es más preciso, nos retorna un valor mucho más preciso. ¿Tiene sus inconvenientes? Sí, pero ¿por qué les sugiero utilizar NanoTime? Por el hecho de que si la función matemática va a ser demasiado rápida, lo que va a suceder es que me va a dar un valor cero. No voy a poder tener el tiempo de ejecución del método, cuánto le ha tomado en ejecutarse el código. Entonces, con Current Time Millis puedo obtener ceros. En cambio, ¿cuándo no voy a obtener ceros? Cuando realmente le tome bastante tiempo realizar algo. Entonces, con NanoTime voy a tener un valor mucho más exacto. Entonces, escogiendo un método, ya sea de la clase string o de las funciones matemáticas, hacen una comparación. En eso consiste el trabajo y como les dije voy a agregar posteriormente una explicación en el Classroom para que puedan subir la tarea. Bien, en todo caso voy a registrarte y lo que voy a necesitar es que me indiques cuál es el código o el método que seleccionarías para hacer el trabajo. Tienes ahí en pantalla y si más o menos tienes una idea de cuál te gustaría hacer, así puedo tomar nota. Sí, jefe, ahorita le digo. Ya. Alguien más que no se haya registrado, es decir, que no haya registrado el trabajo que va a realizar. El redondeo, Inge, ¿puede ser? Sí, sí, son libres de escoger la que quieran. Ya, entonces redondeo, anótame porfa ahí. Sí, lo importante es que hagan lo más fiel posible. ¿Sí? Lo más fiel posible. Muchas veces lo hacen muy superficial y no se dan cuenta que trabaja con varias cosas. Si es que trabaja con sobrecarga, es decir, que acepta diferentes tipos de datos, tienen que tratar de hacerlo de esa forma. Entonces, lo más real posible al del lenguaje, por favor. ¿Sí? ¿Alguien más que no haya registrado el trabajo que debe hacer? Bien. No se olviden, por favor, tienen que hacer la formación de grupos, máximo 3 personas. Tienen esta semana hasta el fin de semana. No, hemos quedado hasta el día lunes, creo, por el tema de la apertura de ciclo de inscripciones. Pero el trabajo, no se olviden, hemos quedado para este día viernes, ¿correcto? Sí, Inge. Bien. El día viernes y el día viernes vamos a sortear también el hecho de que hagan una pequeña explicación de su trabajo. No importa si son repetidos. Lo que quiero es que hablen, expongan cómo lo han hecho y si han tenido dificultades, qué tipo de dificultades han tenido. Ya les he mencionado que el hecho de que les salga error en algún momento no significa en esta materia que está mal. Más bien nos interesa que cualquier tipo de error que les haya pasado durante el desarrollo lo registren e informen. ¿Para qué? Porque la idea de esta materia es que aprendamos a detectar errores y tratemos de ver qué es lo que nos ha ocasionado el error.
¿sí? Entonces, eso es muy importante. Si se les cuelga, si obtienen algún mensaje del lenguaje del sistema cuando han ejecutado su código, todo eso, por favor, es parte de la información del trabajo que están realizando. ¿Sí? Bien, voy a tratar de hacer un pequeño ejemplo, como les dije, entre hoy y mañana para subirlo al Classroom, más o menos para que tengan una idea más clara, pero no se olviden el hacer la función y ya la pueden ir haciendo el cálculo de tiempo también. Simplemente quedaría básicamente para aclaración cómo van a presentar el informe, nada más. ¿Sí? Bien, si no hay dudas, más consultas, nos veríamos la siguiente clase el día viernes. Y ahí continuaríamos con la clase. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, algo que desea adicionar? ¿Ninguna? Bien, entonces quedamos acá y nos veríamos la siguiente clase. Gracias a todos, que tengan buen inicio de semana y cuídense. Chao a todos.